Muy bien, pues estamos aquí. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de en qué horario esté usted escuchando este podcast. Es el primero, esperamos de muchos que van a venir con el colectivo LIC y en donde, bueno, se pretende abrir un espacio de debate, un espacio donde vamos a platicar, a dialogar sobre distintos temas que nos interesan a quienes estamos aquí y, ¿por qué no? Si usted nos hace llegar los temas que le interesaría que tratemos, también podría ser bueno en un futuro tratar esos temas que a todos nos interesan y de los que todos queremos saber, pues, ¿no? De alguna manera, bueno, este es un colectivo artístico que por lo menos este primer tema, este primer podcast, está pensado a partir de intereses que han surgido en común y que hay un proyecto del que más adelante en este podcast les vamos a platicar. Hay un proyecto del que vamos a hablar y que tiene que ver con el tema del tiempo, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, pues sin más, vamos comenzando. Por acá, el día de hoy, estaremos participando Esquerati, Sinué, Horacio, Saúl, Andrea, Marco y un servidor, Pablo, y bueno, esperamos que otros de nuestros compañeros del colectivo también se metan en el transcurso de esta conversación y tengamos también sus participaciones. Entonces, bueno, por aquí me gustaría que Esquerati empezara con una reflexión con lo que él trae a colación sobre el tiempo, por favor. Muchas gracias, Pablo. Maestro, estamos aquí pues queriendo compartir un poco de lo que busqué acerca del tiempo. Más que nada, mi tarea era primero definirlo etimológicamente para poder después pasar a una serie de reflexiones que me parecen tienen mucho que ver con nuestro proyecto, que más tarde comentaremos, y en general creo que son de interés pues para todo aquel que se interese sobre este tema. Primeramente, quisiera decir que tiempo, del latín tempus, se refiere más que nada a un momento, a un instante determinado, como una especie de fracción o instantánea, casi como una fotografía. Y esto en contraposición con otro término latino, del que al parecer no tenemos un término en español, pero que en lugar de significar al tiempo como fracción, busca entenderlo como una extensión, como una duración, como una especie de, como una especie de río, ¿no? Del que podremos, en lugar de una instantánea, pues obtener un flujo o un movimiento constante. Este término es aetas o aebus, y el tiempo como aetas o el tiempo como aebus me interesa porque pareciera que reúne lo que es el pasado, presente y futuro en un solo flujo constante. El tiempo, así me hace pensar en una relación de sucesión, como les comentaba, entre pasado, presente y futuro, sin ninguna disyunción. De alguna manera, como lo decía, ¿no? Un fluir de un río. Y bueno, después me gusta pensar, o más bien me pregunto a mí mismo si hay tiempo fuera de la existencia del individuo. Yo sé que podría parecer absurda la pregunta, y el sentido común nos dice que sin duda existe el tiempo fuera del individuo, pero ¿qué es a lo que llamamos tiempo, sino a la experiencia de la duración, es decir, a nuestra experiencia concreta del tiempo? Pareciera que del único tiempo del que tenemos al menos nosotros noción es del tiempo que se experimenta a lo largo de nuestra vida. Entonces, pareciera que el tiempo en abstracto o este tiempo como duración, como flujo, pareciera que es algo separado de la experiencia, algo que a lo que nos referimos como aetas sería una especie de superación del tiempo en su experimentación concreta como individuos. Yo diría que a esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de historia, una especie de construcción, una especie de virtualidad construida a partir de datos y hechos y a partir de lo que escuchamos del pasado. Ese yo sé, del griego viene oida, historia, eh, sería
lo que obviamente se contrapondría, lo que sería como una especie de aetas, ¿no? Se estaría en contraposición con el tiempo como una instantánea. Entonces, esto me lleva a hacerles sentir una noción interesante, que sería el tiempo como duración, el tiempo extendido. Y esto a lo que nos habíamos referido en un principio, creo que ya no sería en todo caso una historia, porque creo que sería algo distinto, algo ya de suma ambigüedad epistemológica, si lo quieren ver así, porque en lugar de un yo sé, sería más como un yo no sé, o yo quisiera, o a lo mejor un yo imagino. Y con esto me quedo, con a reserva pues de mi ingenuidad etimológica. Trato de hacer bestialmente una especie de nueva palabra a partir de la imaginación o del término imago y pues del término yo sé, ¿no? Oida. Entonces, imagoida sería esta especie de referencia, si lo quieren así poner en términos más concretos, una especie de construcción visual de algo que no es una historia, de una especie de derivación de la historia o una especie de historia expandida, ¿no? Que sería la reunión de todo el tiempo, ¿no? El pasado, el presente y el futuro. Y bueno, creo que el arte ha hecho todo esto antes, ¿no? Los anacronismos, como el Aristóteles intelectual medieval en los manuscritos de los monjes copistas, o el Aristóteles contemplando a Homero de Rembrandt, que está vestido como un rico mercader holandés del siglo XVII, hasta los historicismos pictóricos y los futurismos literarios. Creo que todo esto pues es una muestra de este concepto expandido, si lo quieren ver así, de historia. Entonces, ¿qué sería todo esto? Yo diría, para ponerlo en palabras más sencillas, una especie de sensibilidad imagoídica. ¿Y cuál sería nuestra sensibilidad imagoídica? Es lo que me interesa preguntarnos. Me interesa también, si ustedes quieren, para poder evidenciarnos, para mostrarnos cómo es que vemos el tiempo, cómo es que hacemos sentido de lo que fue, cómo es que hacemos sentido de lo que es y cómo es que hacemos sentido de lo que podría ser. En este orden de la imaginación, a partir de nuestra facultad imaginativa. Y bueno, si ustedes quieren una especie de divergencia histórica, como les mencionaba, a partir de imágenes, una otra gran historia ilustrada, pero tiempo o historia. Bueno, yo diría que podría ser un tiempo como Aetas, un gran tiempo ilustrado, si ustedes quieren. ¿Y para qué imaginar otros futuros? Termino. Frederick Jameson o Slavoj Žižek, quien sea que lo haya comentado, alguna vez escribió: hoy parece más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y finalmente hago una invitación a la imagoídica. Guadalajara, México, la mañana del 6 de enero de 1987. Aguascalientes, México, la noche del 4 de agosto del 2020. Ciudad de México, México, la madrugada del 15 de septiembre del 2032. Y con esto concluyo, maestro Pablo. Muy bien, pues empezamos de una forma bastante profunda, bastante compleja, aparte esta forma en que Scherati nos habla del tiempo. Y pues bueno, vamos a ver ahora Sinoé, qué es lo que nos tiene sobre el tiempo, de qué nos va a platicar sobre el tiempo. ¿Estás listo, Sinoé? Listo, listo. Bueno, gracias, Pablo. Primero, pues yo me aventé toda esta serie tan popular de Netflix que se llama Dark. Me aventé 2 vueltas a todas las temporadas y estuve haciendo anotaciones, etcétera, ¿no? Y una cosa me llevó a otra lectura y otra lectura. Caí en cosas de metafísica, en el Kybalión, por ejemplo. También estuve leyendo un poco sobre la psicomagia y concuerdo mucho con Scherati. Se conecta con esta forma de ver el tiempo de manera de flujo. En mi conclusión, nuestras mentes están varadas en nuestro propio flujo individual y experimentamos todas estas sensaciones y las guardamos en recuerdos, y así es como vemos nuestro andar, ¿no? Pues así definimos nuestra historia, como dice Scherati. Y me parece muy importante que estos temas siempre se hablen en el arte, y siempre lo van a hacer. El tiempo es uno de los tópicos más exóticos que pueda haber. Y
para mí, Dios es el tiempo y tratamos de definirlo, tratamos de oírlo, de sentirlo, pero creo que queda más que la experimentación de nuestro paso por este flujo. Y en cuanto a la práctica que ya más adelante se va a hablar de la cápsula, me parece muy importante porque utilizamos los elementos de la naturaleza, aparte de el colectar cosas y encapsularlas, meterlas en una cápsula y enterrarlas, que es algo que me llevó en una de las recetas de Jodorowsky, enterrar las cosas para tener reconciliación con ellas, en este caso sería el pasado, para armar un futuro. Es algo interesante. Y en todo este camino por el Kybalión, todo se conecta de una manera muy, muy interesante. Les recomiendo la lectura. Son escasas 42 páginas de mucha filosofía. Y pues eso sería mi intervención. Les paso la palabra. Ok. Platicaba que a continuación sigue Saúl, quien toma estos temas filosóficos, tienen que ver un tanto con la ética o un tanto con también pues otras ramas de la filosofía, para platicar sobre el eterno retorno. Saúl nos está escribiendo por acá en el chat porque su micrófono ha estado fallando, entonces yo voy a leer su participación, los comentarios que está poniendo. Dice Saúl: a mí me interesa la idea del eterno retorno, esta idea de la cual nos habla Nietzsche, de que toda verdad es curva y el tiempo mismo es un círculo, que no existe un inicio ni un final, sino una repetición de todo, una y otra vez. Idea que también ha sido tratada en antiguas religiones como en el budismo y en el hinduismo. Recordé también a los mayas aquí en América y su concepción del tiempo cíclico. Ellos también, la idea, en ellos también está la idea de que todo retorna. Creían que los acontecimientos, tanto naturales como humanos, se repetían. Ellos, como muchos otros, crearon la escritura como un registro del acontecer o como registro de su temporalidad, que los llevó a una sistematización del tiempo en distintos calendarios. Pero bueno, todo esto me llevó a relacionarlo con mi experiencia como estudiante de la Escuela de Artes. Pienso que antes de la cuarentena, la escuela estaba en una especie de espiral, como sumergida en este tiempo cíclico en el que siempre se repetirá lo mismo. Pienso la escuela como un lugar o zona atemporal en la que pareciera que no pasa el tiempo y que siempre es lo mismo, tanto en el programa de estudios, la forma en la que se imparten la mayoría de las clases, nuestra producción como alumnos, también son los mismos temas, técnicas, las mismas preocupaciones. Me pareció muy interesante cómo estos tiempos de cuarentena vinieron a dar una sacudida a todo esto. Creo que hay un cambio en todo esto que debemos aprovechar. Pues muy bien, justo me parece muy certero dos, tres cosas que trata por acá Saúl en lo que nos escribió, ¿no? Primero inicia platicándonos o hablándonos un poco de Nietzsche y de esta teoría del eterno retorno, ¿no? Una teoría que luego es muy compleja. Es decir, yo por aquí les recomiendo en todo caso, hay un libro muy bueno de Borges que se llama La historia de la eternidad, que es un libro, eh, un ensayo, ¿no? Donde desde distintos pequeños textos, pequeñas historias, trata de indagar sobre la eternidad Borges, y en el inicio de este libro está precisamente su interpretación o explicación que hace de el eterno retorno, que me parece una explicación bastante certera, y me parece que la forma en que nos la está platicando por acá Saúl tiene mucho que ver con esta idea, con esta interpretación que hace Borges, ¿no? Que de alguna forma
la vuelve un tanto metafísica, ¿sí? Aunque de fondo, es decir, la preocupación de Nietzsche no es metafísica, sino más bien ética. Hay como ciertos ecos o ciertas, como, no sé, cositas por ahí de la metafísica que también es interesante como tomar, al menos de forma poética, pues, ¿no? Para hablar del eterno retorno. Otro tema que deja por ahí entreabierto y que justo ahorita nuestro siguiente participante es el que nos va a platicar mucho más de esto, es cómo se percibe el tiempo en Latinoamérica, pues, ¿no? Es decir, desde los antiguos aztecas, desde muchas de nuestras culturas prehispánicas, que precisamente tratan el tiempo como algo muy importante, no solo las culturas centroamericanas o sudamericanas, aquí en el occidente de México tenemos una cultura que ha sido poco estudiada y todavía poco valorada, que hay un asentamiento por acá hacia el centro del estado de Jalisco que son los huachimontones. Y precisamente en esta cultura las pirámides son circulares y no cuadradas, como todas las demás pirámides en otras culturas, porque hacen alusión desde la forma de sus construcciones al tiempo, y precisamente a un tiempo que es este tiempo como circular, pues, ¿no? Del que nos está platicando Saúl en este pequeña intervención, pues, ¿no? De un tiempo circular. Y por aquí ya vamos llegando, aterrizando poco a poco a varios de los temas pues, que son como lo que nos llevó a platicar sobre el tiempo el día de hoy. Sí, aunque tuvimos estas intervenciones donde hablamos de manera más general, de manera más poética y filosófica sobre el tiempo, también tenemos, o a lo que queremos llegar es a este problema de la ética en el tiempo, a este problema precisamente de una cosa que se repite constantemente y que pareciera no tener un remedio o no tener una salida. En este caso, bueno, el proyecto de la cápsula del tiempo, que aquí puedo platicar un poquito más de qué trata, tiene que ver precisamente con la idea de claustro, con la idea de tiempo, con la idea de repetición, es decir, con muchas de estas ideas que ya hemos ido platicando hasta este momento sobre el tiempo, y cómo la escuela de artes se convierte en una especie de cápsula en sí misma, donde pareciéramos encerrados y destinados a repetir una y otra vez muchas cosas, y cómo este ejercicio de la cápsula del tiempo lo que pretende es hacer una sanación, digamos, es decir, cortar con eso y dar paso a una nueva era, digamos, lo del tiempo en la escuela, pues, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí vamos, digamos, ya un poco entrados en el tema del que queremos hablarles. Y pues bueno, justo a propósito de Latinoamérica, ahora Horacio nos va a platicar un poco acerca de, pues esto, ¿no? Esta intervención que él quiere hacer del tiempo y del tiempo latinoamericano. Bueno, creo que debido a todo el continente americano en general, bueno, tiene una historia como de colonización que por ende, en términos del tiempo, ya es desproporcional, ¿no? Pero específicamente quiero empezar como a señalar que geográficamente Latinoamérica tiene procesos históricos en el siglo XX que le son muy similares debido a las intervenciones imperialistas que hubo en todos los países de Latinoamérica, ¿no? En algunos de diferentes formas, pero en general se vivió como una cuestión de esfumación del tiempo, podría decir, es decir, donde a partir de la violencia, a partir de
específicamente la violencia, se empezó a implementar la idea del olvido, ¿no? Porque el olvido hacía que las personas pues no se dieran cuenta o no pudieran como saber qué es lo que había pasado antes, ¿no? Entonces, siendo como específicos en las fechas, hay por los años como de los 60s y 70s, las dictaduras militares que sucedieron en lugares como Chile, Argentina, Uruguay, Brasil. En México no hubo tal cual una dictadura o con un golpe de Estado, pero sí en México tuvimos como regímenes que realizaron guerras frías a las poblaciones indígenas, a los estudiantes, en fin. Con todo esto se hace importante pensar que la inclinación de los artistas latinoamericanos tiene que ver más como con ser un medio por el cual nosotros podemos como hacer memoria de las cosas que nos han pasado, ¿no? Como sociedad y como región latinoamericana. Eh, Específicamente creo que también es como un proceso de sanación, ya que, como comentaba Scherati, en este flujo de tiempo, en el estar en el presente, pero también estar en el pasado y en el futuro, creo que es importante saber que la historia nos da las bases para comprender en dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Que son premisas un poco hasta clichés, podría decir, en muchísimas áreas de estudio, ¿no? Pero específicamente en el arte se vuelve también como una cuestión de identidad, ¿no? ¿Por qué identidad? Porque el recordar como nuestro pasado nos permite, es un acto de resistencia tal cual, nos permite pensarnos en rasgos de identidad, de dónde venimos y también qué construcción queremos hacer de nosotros a partir de nuestro pasado, eh, vaya, como una proyección, ¿no? Con todo esto quiero también hablar que, que creo que entonces que el artista latinoamericano busca ser como más que nada un medio para poder hacer como una remembranza por sucesos históricos relacionados con violencias, relacionados con dictaduras, relacionados con desapariciones forzadas, relacionado con movimientos, o sea, que atentaron contra la expresión y contra la vida de las personas. Entonces nosotros al ser conscientes de esa realidad, de eso que sucedió, nosotros podemos comprender que en el presente existe una cuestión de desmemorizar, ¿no? Patricio, un documentalista que yo sigo mucho, que se llama Patricio Guzmán, dice que a él le han dicho muchas veces que porque siempre quiere hablar como de la historia de Chile. Él le tocó hacer como un documental sobre la dictadura en Chile. Y bueno, él la primera respuesta que tiene es de, pero bueno, si no hemos hablado nada. Eso hay una metáfora tal cual de que se tiene que hacer una construcción específica de nuestro pasado para poder nosotros proyectarnos hacia el futuro. Y entonces creo que relacionando con nuestra práctica específicamente, el artista entonces no proviene tampoco de un medio como burgués, vaya, o como que, no sé, una parte de la sociedad también como que tiende a relacionar los hechos históricos como cosas que tal vez no buscan. Entonces, creo que la diferencia de un arte latinoamericano a un arte eurocentrista o americano es que nosotros buscamos siempre como nuestras raíces, nuestra identidad para poder como ubicarnos en un presente y también proyectarnos hacia un futuro. Entonces, si los artistas latinoamericanos no tenemos esa capacidad de entender nuestra historia para proyectar una nueva realidad, creo que no estamos cumpliendo una función social. Al final del día creo que tiene que ver más con el transformar la realidad, con el hablar de las cosas que nos han pasado como región, eh, porque de alguna forma solamente así podremos orquestar como una visión de una mejor sociedad, de ser mejores humanos. Si no funciona para eso el arte, entonces no sé para qué funciona. Y termino ahí mi intervención. Muy bien, muchas gracias. Eh, Ahora sí abrí mi micrófono, ¿verdad? Sí. Ok, a propósito de esto que nos platicaba Horacio, a mí me gustaría platicar de un par de temas, ¿no? Solo como comentarios y que quizás en un futuro se pudieran hablar en algún otro podcast.
El primero es precisamente, bueno, cómo los movimientos modernistas en Latinoamérica fueron muy importantes, tienen una filosofía muy clara y muy fuerte de cómo debemos de hacer arte desde Latinoamérica. Uno de los primeros que me parece importante mencionar es el Manifiesto Antropofágico de Oswald de Andrade, que en 1928 publica este poeta brasileño, y donde habla precisamente, hace primero una introducción como platicándonos de cómo los latinoamericanos provenimos históricamente, geográficamente, incluso tal vez anatómicamente y genéticamente, de culturas antropófagas, es decir, de culturas que consumían carne humana. Y la idea del consumo de carne humana no es solamente un barbarismo, es decir, no es solamente una cosa como lo vieron los pueblos que nos conquistaron, los españoles, los portugueses, que vieron como si estos pueblos de acá, de este lado del mundo, eran unos bárbaros que no sabían razonar y por eso ejercían este tipo de actividades, sino que la antropofagia es una cosa muy profunda. La antropofagia, nuestras culturas precolombinas practicaban la antropofagia como una cosa espiritual, casi casi, que tenía que ver con consumir al otro, consumir a tu enemigo, consumir a aquel al que tú lograbas vencer o dominar en una batalla, para poder, por una parte, desechar todo lo malo que era aquel, pero por otra, tomar todos los nutrientes, todos, es decir, de forma muy general, todos los nutrientes que tenía también. Es decir, adquirir sus poderes, digamos, de aquella otra cultura a la que habías vencido. Entonces, Oswald de Andrade habla en su manifiesto de cómo los artistas latinoamericanos tenemos que ser antropófagos. Es decir, tenemos que comernos al europeo, al norteamericano, y después tomar solo lo que es importante y transformarlo a nuestra cultura. ¿No? Por ahí va más o menos lo que habla Oswald de Andrade en este manifiesto. Y bueno, en México tenemos uno muy importante, que es el de la cortina del nopal, que por allá en los años 40, finales de los 40, principios de los 50, publica José Luis Cuevas, también como una crítica al arte que se hacía en México, del muralismo, pensando en que debíamos voltear a ver que el mundo son más cosas. Es decir, no puede haber como este yugo que ya nos habían impuesto los europeos en algún momento, de que las cosas solo tienen una forma de ser o un camino para andar, sino que es variado, ¿no? Hay muchas cosas en el mundo. Y entonces, bueno, Cuevas en la cortina del nopal hablaba en gran medida de todas estas otras posibilidades que la cortina del nopal no nos permitía ver, pues, ¿no? Que no nos permitía ver más allá. A final de cuentas, digo, con todo respeto y claro que es un tema muy largo a debatir, y a mí me gustan mucho los muralistas. Sin embargo, sí creo que el muralismo era una forma de instaurar un arte europeo en México, pues, ¿no? Es decir, aun cuando tenía ciertas, pues sí, ciertos pensamientos o ciertas cosas que tenían que ver con las culturas prehispánicas, en realidad al final lo que terminaban haciendo era más bien como cosificando estas culturas y volviéndolas como un show, ¿no? Como un espectáculo que pudiera ser consumible
por los europeos o los americanos. Entonces, bueno, me parece interesante por ahí darle una leída también a la cortina del nopal. Y por último, perdón, porque como mediador ya me tomé un poquito más de tiempo del que debería, pero por último, Tucumán arde, pues, ¿no? Tucumán arde, que es este eh, proyecto que surge precisamente en Tucumán, Argentina, en el año 1968, donde a partir de precisamente las desapariciones y todo como lo que pasaba a Argentina en ese momento por el gobierno que tenían y por todo lo que pasaba, hacen un registro como un archivo de todo lo que pasaba en Tucumán y de una serie de cosas que pasaron en Tucumán, y se presentaba como una exhibición de arte. Y entonces ha sido muy cuestionado por muchos teóricos de arte a lo largo de la historia, pero a mí me parece que es muy importante porque el archivo nos visibiliza muchas cosas que de otra manera no podrían ser visibles, ¿no? Todos esos desaparecidos que hubo. Y entonces me parece que todo esto de Latinoamérica, de lo que nos hablaba Horacio, es muy, muy importante, pues, ¿no? Horacio, ¿quieres decir algo? Perdón. Sí, como para referenciar también lo de Tucumán Arde, bueno, también estamos hablando de gente que estaba en escuelas de artes visuales y pensaba que la escuela no le era suficiente porque les estaban enseñando cosas que no tenían que ver nada, o sea, que no tenían nada que ver con el contexto en el que estaban ubicados, ¿no? Entonces, hay una anécdota muy específica de que una de las activaciones que hicieron fue que armaron como una especie como de exhibición. Fue un crítico de arte en específico, más bien el crítico de arte iba a dar una plática, ¿no? Una charla sobre el qué era el arte moderno, ¿no? Y entonces llegan estos locos, interrumpen, apagan todas las luces, hacen como si secuestraran a la audiencia o el lugar y empiezan a gritar y empiezan a hacer manifiesto de lo que estaba pasando en cuanto a los muertos en Tucumán. Hay un silencio y después le preguntan, y después el crítico solo dice, bueno, me trajeron a mí para que hablara de la vanguardia en el arte y bueno, esto es la vanguardia en el arte. O sea, se refería a que también desde ahí el arte contextual se empieza como a relacionar específicamente con las prácticas latinoamericanas. Y bueno, recomendar también a Kamixner, ¿no? O sea, Luis Kamixner, el uruguayo, se estableció en su libro Didácticas de la Liberación que el arte latinoamericano va hacia la contextualidad, trabaja con el contexto y media con él, ¿no? Muy importante también pensar entonces de que el arte, bueno, en la escuela, por ejemplo, me topé con profesores que me decían que el arte no era político. Y entonces ahí es como de que, o sea, obviamente tiene una concepción de que lo político es partidista y entonces a lo mejor esas observaciones de esa forma, ¿no? Pero, o sea, no nos podemos despegar de eso, ¿no? O sea, no, o sea, lo tenemos adherido, ¿no? Por la cuestión de dónde somos, ¿no? O sea, creo que pasarlo desapercibido sería como no sé, como pretender otras cosas, ¿no? Y esa es la cuestión con la escuela. Pero bueno, yo creo que ya después vamos a hablar de eso. Ok. Sí, bueno, ese es un gran problema que existe, que se cree que el arte no debe de ser político. Sin embargo, bueno, el arte es político por naturaleza, ¿no? Es decir, desde que utilizamos materiales, desde que utilizamos una temática o representamos tal o cual cosa, ya tenemos una afiliación política, ¿no? No es lo mismo, digamos, Van Gogh pintando los comedores de patatas que Rembrandt pintando al rey o Goya pintando a la duquesa, pues, ¿no? Es decir, obviamente ahí hay política, pues, ¿no? Y hay filiaciones y hay validadores, pues, ¿no? Es decir, obviamente
siempre va a haber política en el arte, pues, ¿no? Pero bueno, esto que dice Horacio también sobre el arte latinoamericano sí me parece muy importante y me parece muy cierto, pues, ¿no? Es decir, en Latinoamérica el arte es por naturaleza crítico con su contexto, revolucionario, podríamos decirlo, ¿por qué no? Defensor. Es decir, pensaba ahorita mientras hablaba Horacio también, bueno, solo ya no podemos como mencionar tanta gente porque se nos va el tiempo, pero pensaba también en esta pieza de, ay, se me acaba de ir el nombre, pues, ¿no? Recuérdenme, por favor, esta pieza de Gringos Go Home, váyanse a casa, de también un artista brasileño, a ver, déjenme busco rápidamente para no perder, no me sale, de disculpar, mientras lo pensé demasiado rato se me fue el nombre, pero la pieza es una pieza donde este artista toma botellas de Coca-Cola que estaban en circulación, botellas de Coca-Cola que eran precisamente de ese, ¿cómo se dice? Que se habían puesto en circulación en la embotelladora que recientemente se había abierto en Brasil, en Sao Paulo, que aparte es una de las embotelladoras más grandes de Coca-Cola que hay en el mundo, y donde, bueno, para poder construir esta fábrica tuvieron que destruir una parte de la selva, y entonces, bueno, él hacía una crítica de cómo era posible que se permitiera, bueno, que los yanquis llegaran, invadieran de esa forma Brasil, y entonces hacía esta pieza donde a la Coca-Cola le serigrafió la frase Gringos Go Home, producto de fantasía, y las volvía a regresar al mercado, ¿no? Para que estuvieran en circulación en el mercado. Mire, Sildo Meireles, Mireles, ajá, justamente. sí. Gracias, Andrea. Sildo Meireles, y que bueno, es una pieza bastante crítica y que habla precisamente como de esta postura que regularmente tenemos por naturaleza como latinoamericanos, porque hemos sido invadidos y subyugados toda la vida, pues, ¿no? Es decir, toda la vida han tratado de callarnos, de invadirnos, de hacer que hagamos lo que otros quieren, y entonces, pues, hay que responder a ese contexto, pues, ¿no? Entonces, bueno, sí, me parece que es muy interesante todo esto de Latinoamérica, que ya, pero vamos a pasar al siguiente tema porque se nos va el tiempo, pues, y entonces vamos con Andrea para ya entrar y aterrizar en el tema de la cápsula del tiempo. Andrea nos va a platicar un poquito acerca del edificio donde está situada la Escuela de Artes. Sí, bueno, esto ya va como más en relación al proyecto de la cápsula del tiempo, que se deriva del proyecto de zona temporal, que es como un archivo abierto, un archivo abierto que rescata, o más bien de la Escuela de Artes Plásticas, y pues hablar de la Escuela de Artes Plásticas y de lo que se ha producido, pues también es como irnos un poco al pasado, como decía un poco Horacio, como conocer la historia para ligarla a la identidad y saber cómo transformarla. Entonces, creo que conocer como un poco cómo inició la Escuela de Artes Plásticas, pues también nos da cuenta de todo lo que se estaba produciendo o lo que se produjo, y también como estas otras corrientes que van en contra de ello, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo, pues hablar de esta zona temporal de la cápsula del tiempo, pues es hablar del edificio que de la escuela, ¿no? De la Escuela de Artes Plásticas,
de la UDG, que antes era el convento de Santa María de Gracia, y justamente la parte donde se encuentra la escuela era el claustro de Santa María de Gracia, que estaba dedicado a los servicios del convento. Una vez que la escuela llega a este edificio como Escuela de Artes Plásticas, porque creo que fue como en el 50 y tantos, cuando llega a ese edificio, y antes estaba en otros edificios y era con otro nombre, me parece que era la Escuela de Arte, no, de Letras y Artes, pero cuando llega ahí a ese edificio es cuando se crea la Escuela de Artes Plásticas, bajo la dirección del pintor Jorge Martínez, que pues bueno, es invitado por el rector de la UDG de ese momento para que dirigiera la Escuela de Artes. Y creo que conocer un poco también de todo el trabajo que venía manejando el maestro Jorge Martínez, pues también da cuenta de cómo surge la escuela o por dónde se va a la escuela, ¿no? López Martínez fue discípulo del muralista José Clemente Orozco, cuando se encontraba trabajando los murales en el Paraninfo de la UDG, los murales del Palacio de Gobierno y del Hospicio Cabañas. Y pues, bueno, de alguna manera como que esta experiencia marcó y formó eh, el pensamiento artístico de Jorge Martínez, y eso se hace evidente pues en el proyecto académico que propuso pues, para dirigir las enseñanzas de la Escuela de Artes Plásticas, ¿no? Cuando llega como director. Entonces, digamos que básicamente la escuela es fruto de una ideología nacionalista, pues en paralelo con lo que se relacionaba con el muralismo mexicano, ¿no? Y en ese contexto, pues con lo que tú mencionabas de Cobian, con lo del manifiesto, pues creo que, como decías, a lo mejor no abre otras posibilidades de voltear a ver otras cosas, y ahí mismo se encerró la escuela, ¿no? O sea, al final de cuentas, como este antecedente, pues marca como por dónde iba el rumbo de la escuela, y pues al mismo tiempo iba por ahí, ¿no? Y bueno, con esto de, de cómo se está llevando acá la escuela, los maestros, el sistema educativo y demás, pues también surgen colectivos que de alguna manera cuestionan pues, los lenguajes académicos que se estaban estableciendo en este espacio. Y pues surgen colectivos de egresados de la escuela. Igual me corrigen si no, pero según yo sí, todos, a la mayoría de quienes formaron estos grupos eran egresados de la escuela, que era el taller de investigación visual y el colectivo de acción y creación artística. Y bueno, pues hay otros más colectivos, pues, pero no me acuerdo ahorita de todos. Pero pues vamos, de alguna manera, como todo esto que se venía, o todas estas producciones que se están generando en la escuela, pues dialogan con el contexto mismo de la escuela, de este edificio que, como lo comentábamos, es un claustro, ¿no? Entonces, es algo que, como de manera metafórica, pues encierra y no deja ver un poco más allá, y surgen colectivos que pretenden, pues, eh, como poner en cuestión pues todo lo que se estaba generando en la escuela, y que pues dialogan también a través del tiempo. En el comentario de Saúl, pues justamente mencionaba esta zona temporal en la que parece que no avanzamos, o sea, que justamente pareciera que la escuela va muy ligada al claustro en el edificio en el que está ahorita. Entonces, pues de alguna manera este proyecto pone o rescata y pone en diálogo la memoria misma de la escuela con estos trabajos que se han estado dando durante, durante el tiempo que ha estado la escuela en ese edificio. Muy bien.
Pues aquí un montón de nuevos datos históricos que nos da Andrea. Sí, justo, bueno, al menos estos dos colectivos que tú mencionas, tanto CACA como el TIB, todos sus integrantes fueron egresados de la Escuela de Artes, entonces sí tienen una conexión por ahí, y que justo de alguna manera surgen precisamente con esta necesidad de buscar otras cosas, ¿no? De ir más allá. Entonces, tienen un sentido como crítico. Sí, nuestra escuela, tiene una formación, digamos, con una afiliación nacionalista por una parte, pero también con una afiliación eh, académica, muy clásica, de alguna forma. Desde siempre ha habido un grupo como de ruptura, podríamos decir, porque desde siempre hubo un grupo como que buscaba en algún momento, por ejemplo, la abstracción o el arte abstracto, y entonces siempre hubo como esas luchas, y obviamente, bueno, ya eh, eh, llegado el siglo XX, que aparte nos llegó tarde, pues, ¿no? Es decir, esta lucha, pero ya se empieza a hacer una búsqueda por el arte contemporáneo y por otro tipo de manifestaciones, pues, ¿no? Entonces, sí, creo que ahí tenemos que ser también muy críticos y estudiar muy bien la historia en general, es decir, no solo la historia de nuestra escuela, de nuestro edificio, sino también la historia de nuestra ciudad, ¿no? Es decir, pues, ¿cuál es nuestro acercamiento con el arte? ¿De qué manera nos acercamos al arte como ciudad? Digo, por eso luego hay como una tendencia muy fuerte hacia lo que es la artesanía, por ejemplo, y las producciones artesanales, porque eso es algo en lo que hemos sido muy fuertes durante muchos siglos, y entonces, bueno, hay una tradición que está ahí detrás, y luego también está el, esto que platicábamos hace unos días sobre como esta búsqueda tan grande del arte de nuestra ciudad, sobre todo de la pintura, por no desprenderse de lo figurativo y de los monos específicamente, pues, ¿no? Y que entonces, si nosotros nos vamos también más atrás, bueno, hay en el desarrollo histórico de Guadalajara en el arte, bueno, hay como una escuela muy grande de retrato, o sea, el retrato fue algo como importante y que se desarrolló desde el siglo XVII, y después en el 19 está este señor, finales del 19, principios del 20, este señor artesano Pantaleón Panduro, que hacía también sus retratos en barro, y entonces hay una tradición muy fuerte que entonces también debemos de ver, o sea, como conocer esa parte, que me parece que siempre es importante para poder generar una ruptura y poder ir más adelante o sí, poder generar un cambio, hay que conocer de dónde venimos, o sea, de dónde viene todo esto. Luego, también hay que ser muy críticos con la otra parte, porque en Guadalajara se ha desarrollado un arte contemporáneo que de repente tiende mucho al minimalismo, que de repente tiende mucho como a un arte que pareciera no pertenecernos por algunas razones, es decir, de repente el uso demasiado de ciertos materiales o incluso de ciertos lenguajes dentro del arte, que me parece que también por ahí podríamos hablar, pues, ¿no? De una búsqueda que hay, digo, es un tema muy fuerte, pues, ¿no? Que mejor no lo quiero destapar en este momento, pero también hay que ver, o sea, voltear a ver las dos partes para poder romper con las dos y tratar de ir más adelante que esas dos partes, pues, ¿no? Es decir, no por ser crítico con el arte tradicional, vamos a ser complacientes con el arte contemporáneo, porque entonces
no estamos siendo críticos de verdad. O sea, tenemos que ser críticos con ambas partes para ver hacia dónde tenemos que ir, pues, ¿no? Y muy bien, muy interesante todo lo que nos platica Andrea. Pues ya casi vamos a llegar al final. Vamos a platicar ahora con Marco, que Marco nos va a aterrizar más en el proyecto de la cápsula del tiempo. A ver, Marco, platícanos, por favor. Bueno, pues el proyecto en sí ya lo dijo Andrea, se llama Zona Temporal. Es una cápsula del tiempo sobre un archivo activo en el cual invitamos a las demás personas a, si quieren o tienen, ya sea fotografías, videos, documentos sobre la escuela de artes. Y creo que, pues en sí, todo el tema se desglosa dentro de lo que se ha estado hablando en el podcast sobre lo que más o menos viene siendo el proyecto, en el cual creo que la verdadera, como mm, lo que nos dolía de la escuela vendría siendo un poco como el olvido de la misma, en el cual se estaba olvidando de dónde se venía es la escuela, qué era la escuela y como lo venía diciendo Saúl desde antes, la onda del eterno retorno, en el cual no veíamos pues un futuro a lo que se estaba viendo en otras partes del mundo o hasta en nuestra misma ciudad que lo veíamos en museos o sí, más que nada en museos y galerías, que veíamos cosas que no nos están enseñando a nosotros y nos intrigó mucho, nos empezamos a preguntar por qué y veíamos que nuestra escuela, como vuelvo a repetir, estaba siendo olvidada. Entonces nosotros estábamos haciendo como recuperar la historia de la escuela por parte del archivo, ya sea imágenes, videos y todo eso, y ponerlo en una cápsula del tiempo que se iba, o que se va más bien a enterrar en, en la sede de Huentitán. Para eso quiero decir, la Escuela de Artes está en la zona centro de Guadalajara, en la calle Belén. No recuerdo muy bien el número del edificio. Belén 120. Belén 120, la Escuela de Artes Plásticas de la UDG. Para eso es una sede diferente, digamos, al centro, bueno, a la sede, a la primer sede que viene siendo el CUAD de Arte, Arquitectura y Diseño, que está en Huentitán, donde originalmente, y esperemos que sí se logre hacer, se entierra en la cápsula con archivo de esa escuela. Se le pone el nombre de zona temporal, ya que vemos toda la onda de que se va repitiendo las cosas, pareciera que estamos literal en un claustro en donde no sucede nada nuevo, solamente seguimos haciendo pintura, escultura y dibujo, en este caso también fotografía hasta cierto punto, y que no veíamos, o sea, veía con cuentos de maestros, historias y todo eso, pareciera que estaba pasando lo mismo desde su tiempo hasta el de nosotros. Y eso data de, no sé, 20 años o posiblemente mucho más. Entonces, mm, queremos recuperar esa historia perdida y olvidada de la escuela, traerla a nuestro tiempo y zona temporal se vuelve en la cual con la promesa de no sabemos si van a mover esa escuela a Belénes, a la sede de Belénes. Si no la mueven, se vuelve una zona completamente temporal en el cual no hubo un cambio. No hubo un cambio tanto ya sea en profesores, en, en el sistema de educación. Simple y sencillamente sigue estando la misma escuela en el mismo edificio, con los mismos maestros
y posiblemente hasta casi los mismos colores de todos los mismos temas, que vaya, pareciera extraño, pero sí se vuelve un claustro en el cual no salimos de ese lugar. Pero si se llega a mover, si se llega a esa promesa de mover esa escuela a una nueva, a un nuevo edificio, ya tendría un tiempo en el cual nuestro proyecto se vuelve muy, muy importante porque ya está poniendo una fecha, un principio y un fin a esa escuela que tal vez sea olvidada en su tiempo, pero son los inicios de una escuela de artes en Guadalajara y más que nada de la UDG. Y creo que eso es lo que más viene siendo Zona Temporal y la cápsula del tiempo. Entonces invito, si tienen alguna foto, video, archivo o documento, que nos lo hagan llegar y va dentro de esta cápsula. Ok, muy bien. Pues ahorita ya para culminar, porque sí ya llegamos como al final del tiempo para este podcast, me gustaría conectar un poquito, ¿no? Al principio por ahí, Scherati nos hablaba de el tiempo como la experiencia y me parece que conecta perfecto porque, bueno, el arte en la actualidad, y creo que desde hace mucho, pero sobre todo en la actualidad, pretende ser una experiencia que vaya más allá de lo estético, es decir, más allá de lo meramente contemplativo y generar una experiencia real, digamos, entre comillas, en el espectador que lo lleve a adquirir un conocimiento, ¿no? Eso lo podemos encontrar por ahí en un montón de autores, algunos que mencionamos aquí, pues, ¿no? Es decir, eso es bien importante, pues, entender que de qué manera se relaciona el tiempo con el arte, o de qué manera lo relacionamos nosotros aquí en esta plática, y de qué manera nos interesa también como proyecto artístico. Entonces, a mí me parece que este proyecto de la cápsula del tiempo, zona atemporal, eh, es muy importante, independientemente a si nos cambiamos a Belénes o nos quedamos ahí en Belén 120. Chéquense luego esas relaciones que parecieran como si cargaras algo histórico, porque de Belén nos iríamos nada más a Belénes, pero bueno, a pesar de cualquiera de las dos posibilidades que lleguen a suceder en el futuro, me parece que es importante porque deja un registro histórico de lo que está pasando, es decir, de lo que ya fue, de cómo se inició, de quiénes han pasado por ahí, de cómo se ha transformado. Digo, el archivo yo lo recuerdo, lo iniciaron con una serie de fotografías que se encontraron como de maquillaje, eran máscaras, maquillaje, De hecho, y ¿cómo? de hecho, inicia el proyecto con, sí, con esas fotos que dices de maquillaje, y fue porque las encontramos en un salón, en el salón de maquillaje escénico, para, o sea, las tenían archivadas y olvidadas completamente. O sea, hay muchas que están cortadas o estaban viejas, y solamente preguntamos si las podíamos tomar, y nos dijeron, ah, sí, claro, después devuélvanlas, pero como sin tener una importancia de que eso cuenta la historia de una parte de la escuela que ellos no quieren ver, o no sé si no quieren ver, pero sí creo que es bastante grave el no decir, oye, tal vez ese chico hoy en día está, ¿cómo se llama? En una película, o está haciendo películas, está siendo un gran artista. No, y bueno, yo recordé específicamente porque yo reconocí a algunas de las personas que estaban en las fotos, que eran personas con las que coincidí en algún momento en la escuela, y es curioso
porque esas generaciones que están retratadas ahí son las generaciones que dieron paso al cambio de ser una escuela técnica a ser una licenciatura universitaria. Entonces también es interesante porque tienen otra carga, es decir, esas generaciones iniciaron la escuela de alguna forma, la universidad, la licenciatura. Entonces se ve el paso del tiempo en este archivo, y sobre todo algo que yo platicaba hace algunos días con ustedes, que este último archivo que tienen ustedes, es decir, el archivo que ustedes mismos han ido construyendo durante el último semestre, donde se ve una transformación, es decir, por el cambio forzado que hubo, por la situación que está pasando en el mundo, de repente hay una transformación bastante fuerte, o sea, que yo creo que va a cambiar mucho la escuela a partir de esta transformación, donde, bueno, nos vemos forzados a abandonar el claustro y enclaustrarnos en nuestras casas para tomar clases vía digital, vía electrónica, pues, ¿no? Y entonces, hay un registro bien interesante de esas últimas semanas de clases, cómo eran las clases, hay videos, hay fotos que ustedes fueron recopilando, pues me parece muy interesante cómo conecta, pues, ¿no? O sea, cómo se está armando este archivo, y pues bueno, ya esperemos que en pocas semanas lo podamos llevar a enterrar en Huentitán, que ya está pues ese permiso que se está tramitando para enterrarlo, y pues dejarlo ahí 10 años para ver qué sucede, ¿no? Digo, la verdad es que es muy ambiguo el tiempo. 10 años parece mucho, parece poco, puede transformarse un montón las cosas, como pueden seguir igual. Es decir, yo podría decir, yo salí de la escuela en 2004, o sea, hace 16 años, y yo veo algunas cosas todavía iguales, pues, ¿no? O sea, veo muchas cosas que siguen siendo de una manera muy similar. Entonces, 10 años, aunque parece mucho, tal vez sea poco, y entonces volvemos a esta ambigüedad del tiempo, que me parece también muy interesante ese juego, y pues a ver qué sucede cuando se abra dentro de 10 años, ¿no? Si ya estamos en Belénes o si seguimos en Belén. No sé si alguien quiera comentar algo, ya para finalizar. Si no, bueno, pues ahí damos. Horacio, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, más que nada también decir que la mayoría de las cosas que se nos han ocurrido han sido como dinámicas de juego, como dinámicas lúdicas, ¿no? O sea, entendemos que es más la interacción que tenemos entre nosotros y que desde ahí, o sea, se producen de la nada ideas y bueno, se llevan a cabo ciertas cosas, ¿no? Es decir, que llegamos hasta este proyecto y hasta lo que teníamos, pues jugando, ¿no? O sea, y creo que también esa es algo como que estamos buscando que sea como nuestro distintivo, ¿no? Como el hecho como de interactuar entre nosotros y que el proceso sea como lúdico, ¿no? La cápsula de tiempo a mí me remonta a la preparatoria cuando enterrábamos, o sea, cosas, ¿no? O sea, a mí me tocó hacerlo en la prepa con mis compas y bueno, a eso me refiero, ¿no? Como de que estas dinámicas que nos vuelvan a, de alguna manera, pensar el arte como que va más o menos por ahí, como por dinámicas, ¿no? Y que, y que bueno, también creo que me gustaría como finalizar que el proyecto también tiene como eso que dice Saúl específicamente, acciones y activaciones del espacio de la escuela. Esa es realmente como la finalidad de la que queremos lograr como con el colectivo y con el proyecto, ¿no? O sea, poder, eh, el cambio no va a pasar, o sea, eso todo va a seguir igual. Si de parte del alumnado creo que no hay una respuesta tal cual a la demanda de nuevas, incluso de nuevas formas o dinámicas de entender el arte, ¿no? Y entonces la finalidad también del proyecto es nosotros poder realizar, utilizar el espacio, poder activarlo y poder generar diferentes formas de pensamiento en cuanto al arte para los compañeros, ¿no? Entonces capaz ahí se puede generar algo interesante para que los cambios
no los esperemos de los directivos, ¿no? Sino como que inicien en nosotros. Muy bien, Como Marco. crear nuevas preguntas, o no, a lo mejor no nuevas, pero al menos crear preguntas de las cuales generen nuevas cosas o nuevas soluciones dentro de la escuela. Creo que es necesario crear hoy en día preguntas dentro de ahí. Ok, a mí me parece algo muy importante, algo que mencionan sobre el juego. Me parece que el arte es algo tan serio que solo se puede afrontar jugando, pues, ¿no? Es decir, si no lo afrontas jugando, no tiene sentido de ser, pues, ¿no? Entonces me parece que es algo muy, muy importante. Pues bueno, veremos qué sucede. Hasta aquí terminamos el día de hoy con este primer podcast. Muchas gracias a todos por escucharnos y pues no se pierdan, síganos por aquí en la página de YouTube porque vamos a estar subiendo contenido cada 15 días, subiremos un nuevo podcast, así es que, como les decíamos al principio, si tienen algún tema que nos quieran sugerir del que les gustaría que platiquemos, por favor, háganlo llegar. Para eso es este espacio. Y pues bueno, gracias a todos, gracias Lick, y pues nos vemos dentro de 15 días.